Hola, ¿cómo están? Hoy veremos en la cápsula de diagnóstico de hiperplasia condilar. Veremos distintos diagnósticos diferenciales de asimetrías mandibulares. Es decir, cuando veamos un paciente y tiene una asimetría y esta es de origen mandibular, veremos las distintas opciones. Además, veremos el correcto diagnóstico y ya haciéndose correcto diagnóstico, cómo evaluar si está activa o no activa, porque obviamente esto va a depender del tratamiento que hagamos. Para esto les voy a compartir la presentación. Y lo primero que les tengo que decir, tal cual como dice el título, esto es un problema estructural de la articulación temporomandibular. Y específicamente en esta cápsula nos vamos a abocar en el diagnóstico. El objetivo de esta cápsula es evaluar distintas asimetrías mandibulares, clasificar y definir la hiperplasia condilar y el diagnóstico propiamente tal de la hiperplasia, que primero es morfológico y luego debemos ver si está activa o no. Las asimetrías mandibulares son variadas y se pueden clasificar de dos tipos. Una tiene que ver con crecimiento y desarrollo, es decir, si por acomodo la mandíbula está en una mala posición, una posición hacia un lado, y esto se da durante el crecimiento y desarrollo, durante la pubertad, durante el crecimiento de este niño, esta mandíbula va a terminar estructuralmente asimétrica, pero por un problema de crecimiento y desarrollo, por tanto no hay nada más que hacer que una cirugía ortognática con su ortodoncia correspondiente. A su vez, existen otras asimetrías mandibulares que son estructuralmente un problema, que no tienen que ver con crecimiento y desarrollo, y esas son las que debemos diferenciar de la hiperplasia condilar. Veremos, por ejemplo, malformaciones mandibulares. Aquí tenemos un paciente de microsomía hemifacial, donde un lado es 100%, no 100%, es completamente distinto del contralateral. Es decir, en este caso, el lado izquierdo es normal, grande, a diferencia del lado derecho que falta gonio, un cuerpo, rama. También la hiperplasia condilar es una de las asimetrías que es lo que nos convoca en esta cápsula y veremos su correcto diagnóstico. Reabsorción condilar, cuando se da de forma unilateral, va a dar progresivamente un mentón y una mandíbula que se va a ir desplazando hacia el lado de la reabsorción. Y finalmente, tumores y patologías deformantes, como un osteocondroma, que a diferencia de las anteriores va a dar una progresión muy rápida de esta asimetría y va a llegar a grandes deformidades. Ahora veremos distintos pacientes que portan cada una de estas patologías para mostrarlo como ejemplo. Aquí tenemos un paciente con clara falta de simetría, con un canteo de esas comisuras, con falta de contorno mandibular de cuerpo y de ángulo del lado derecho y claramente un mentón desviado hacia la derecha. Todo esto se ve mucho más claro, la falta de simetría, el tamaño de esa mandíbula en el lado derecho, que ya en su reconstrucción mandibular claramente vemos una microsomía hemifacial, en este caso un M1. Vamos viendo otro paciente y en este caso vemos una niña, no tan severa su asimetría como se veía en el paciente anterior, pero vemos un contorno mandibular más grande del lado derecho que del lado izquierdo. Vemos cómo su mentón está claramente desviado a la izquierda y nos podría hacer pensar en una hiperplasia. Ahora, cuando vemos su escáner desde la vista frontal y axial, sí claramente vemos un lado derecho bastante distinto del lado izquierdo, ambos normales, se ve que su anatomía se conserva, pero vemos una gran desviación y distintos ángulos de proyección de las ramas mandibulares. Ahora, cuando vemos su radiografía panorámica, de nuevo, también vemos distintas alturas, tamaños, anchos de ramas y cuerpo mandibular, y todo lo que nos pueda quizás llevar a pensar en una hiperplasia condilar. Pero cuando vemos su escáner de su articulación, vemos claramente que la articulación izquierda está produciéndose una reabsorción, mientras que en el lado derecho no vemos un hipercrecimiento, vemos un cóndilo bastante proporcionado a su fosa y con características normales. Si es que la reabsorción se dio por su simetría o su simetría está llevando, perdón, su reabsorción está llevando que la mandíbula se vaya cada vez más hacia la izquierda, es tópico de otro momento, pero claramente este no cae dentro del diagnóstico de hiperplasia condilar. Siguiendo viendo
pacientes, aquí les muestro dos pacientes que ambos tienen características similares, hombre-mujer, ambos con una mandíbula prominente, de hecho lo vemos solo con la imagen frontal, pero ambas desviadas hacia la derecha. Cuando analizamos su escáner, todo es bastante sutil en comparación a los pacientes que vimos anteriormente, pero no tenemos duda que ese mentón, esa mandíbula está desplazada hacia la derecha. Pero vemos ramas, cuerpos, contornos similares tanto tanto en la foto como en el escáner. Ahora, evaluando sus radiografías panorámicas, vemos en ambos diferencias del lado izquierdo y del lado derecho, pero de nuevo, todo sutil. No veo grandes características, quizás podría ser una hiperplasia que está comenzando, pero ambos ya pasaron su adolescencia. Pero no, obviamente no hay que descartarlo. Siendo concreto y evaluando el estudio, vemos ambos con cóndilos distintos, pero distintos entre ellos, pero iguales derecho e izquierdo. El primer paciente de su lado derecho, cóndilos grandes, pletóricos, lindos cóndilos, a diferencia del otro que se han remodelado, han cambiado, pero bien simétricos, sin grandes características que haya un hipercrecimiento de uno o de otro. Y estos son los pacientes que tienen asimetrías mandibulares por crecimiento y desarrollo, por acomodación, y que luego finalmente terminan siendo estructurales. No es que en el caso de ellos dos exista un acomodo mandibular que se puede tratar solo con ortodoncia. En ambos casos, ellos fueron a cirugía ortognática, dado que por crecimiento y desarrollo durante su pubertad, por acomodo, hicieron una asimetría mandibular terminando siendo estructural, pero sin ser una hiperplasia condilar. Siguiendo viendo pacientes, aquí tenemos un paciente que le tengo mucho cariño. Vemos cómo su asimetría es muy severa. Tanto así que tenemos un contorno mandibular 100% distinto, a diferencia del primer paciente, se ve cómo esto se fue canteando severamente. Y aquí vemos su reconstrucción y vemos la gran diferencia en su lado derecho y el lado izquierdo, y ya empezamos a visualizar cómo en el lado derecho se ve una masa tumoral que aquí ya está descrita, y esto es un paciente con un osteocondroma y que llega a estas severidades por imposibilidad de operarse, pero este tipo de pacientes es el diagnóstico diferencial de una hiperplasia vertical cuando lo pillamos durante el crecimiento. Obviamente en el momento que ella se encuentra no es parte del diagnóstico diferencial, porque ya está expresado y ya de hecho fue autolimitante y se detuvo. Pero el momento en que ustedes tienen un paciente con quizás una hiperplasia condilar vertical y en menos de 6, 8 meses cambia bruscamente el diagnóstico diferencial, y probablemente ese paciente tenga un osteocondroma en la articulación temporomandibular. Y vean, por favor, su gran asimetría. Bueno, vimos distintos diagnósticos diferenciales y ahora los invito a ver distintas hiperplasias. Todos estos pacientes presentan hiperplasias y, como veremos distintos tipos: verticales, horizontales y mixtas. Para ahora entrar de lleno al tema que nos convoca, que es hiperplasia mandibular. Lo primero es definirla, y esto es una asimetría mandibular debido a un crecimiento mantenido del cartílago secundario del cóndilo afectado. Esto nos puede llevar a una asimetría facial, involucrando el maxilar y el resto de las estructuras faciales, asimilando a un efecto dominó descrito por Prusansky en malformaciones. De hecho, esto se da claramente en microsomías faciales, en donde el lado afectado, si existe un lado, va a impedir que el maxilar crezca. Y esto es lo mismo siendo al revés en la hiperplasia. Viendo un mayor crecimiento, el maxilar lo acompaña, produciendo muchas veces un canteo del plano oclusal. La hiperplasia condilar es una condición inusual de origen no neoplásico que involucra el tamaño, morfología del cóndilo y de su cuello mandibular. En sus características generales podemos ver que aparece entre los 10 y 30 años. No se sabe la explicación, pero es una condición autolimitante, y la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. A pesar de eso, hay pacientes que sí presentan sintomatología como dolor, ruidos articulares y limitación de la apertura. La relación descrita entre hombres y mujeres unos a uno, aunque el estudio original de Rushton muestra una mayor predilección en mujeres.
Dentro de su nomenclatura podemos encontrar en la literatura como hipertrofia craneofacial, hemipertrofia facial, hiperplasia condilar mandibular y prognatismo asimétrico. La clasificación original, y que es la que utilizamos nosotros, es la hiperplasia condilar horizontal, vertical o mixta. Muchas veces se refieren al tipo 1, que es vertical, tipo 2, horizontal, y la tipo 3, que de nuevo sería la mixta. Para nosotros el diagnóstico de hiperplasia condilar es morfológico, es decir, por forma. Y así es como veremos los distintos tipos. Lo primero es la vertical, que es una asimetría que se va produciendo progresivamente a nivel vertical, por tanto produce poco lateromentonismo. Lo que va a producir es un canteo progresivo del plano oclusal con aumento vertical del borde basilar, como vemos claramente en la paciente. Y si se fijan, ese mentón está guiado hacia el lado por un efecto que se está canteando y no por un efecto que se está desplazando el mentón, en este caso es a la izquierda. Y esto, si se da muy rápido, podría darse con mordida abierta y eso quizás estaría hablando de otro diagnóstico, pero en general el maxilar tiende a acompañar, por tanto no se ve esta mordida abierta. En nuestro diagnóstico morfológico en la radiografía panorámica veremos distintas específicas características, como el tamaño condilar y forma, que es bastante más alargado, y la altura de la fosa es más alta y grande comparado el lado afectado del lado sano. También veremos una coronoides pequeña en relación a ese cóndilo y una escotadura sigmoidea más profunda. Veremos ramas más grandes y largas, y una pérdida de la escotadura pregoníaca. Esto es una de las cosas más patognomónicas en comparación de un lado con el otro, dado que va creciendo verticalmente y se va desplazando el borde basilar y se pierde la escotadura pregoníaca. Veremos un canal mandibular más bajo, un cuerpo más grande y un aumento de la distancia de la raíz con el canal dentario. Ahora, la horizontal. En este caso veremos una simetría por lateromentonismo, por una desviación mandibular claramente desplazada horizontalmente. Y siempre veremos alteración de líneas medias. Esto es algo que debe ir acompañado, lo vamos a ver acompañado mientras se va sucediendo. A la vez, también es esperable ver una mordida cruzada contralateral. Y el canteo del plano oclusal no tiende a darse o es muy leve. Dentro de las características de la radiografía panorámica, aquí veremos también un tamaño condilar de distintas formas y con un cuello condilar que va a tender a ser más largo. También se verá una fosa más alta, una coronoides pequeña, una escotadura sigmoidea profunda, rama angosta y larga y un ángulo redondeado. Y si se fijan en esta que no está marcado, sí tenemos escotadura. Canal mandibular normal, no va a estar desplazado verticalmente, y un cuerpo alargado. Tenemos todo en un escenario más alargado que está hablando que la mandíbula se está desplazando horizontalmente. Ya la mixta siempre va a tener componentes de ambas y puede ser más horizontal o más vertical, pero va a tener una mezcla de las imágenes que estuvimos recién conversando. Aquí, dependiendo si es más vertical o horizontal, van a haber mayor compromiso de líneas medias, pero van a haber una combinación de un lateromentonismo con un canteo del plano oclusal. Como ven en el paciente, aquí tenemos un claro lateromentonismo de más de 1 centímetro, mentón desviado a la izquierda, pero con un claro canteo del plano oclusal. Ya mirando su radiografía panorámica, vamos a ver cómo este cóndilo se parece mucho más a la hiperplasia horizontal, con un tamaño y cóndilo más grande, pero no tanto más alto. Una coronoides pequeña que pertenece a ambos, pero esta es una rama mucho más grande, no delgada, que corresponde a la vertical. El canal mandibular aquí es normal, pero hay pérdida de la escotadura pregoníaca. Y si se fijan, hay una combinación de ambas y que para que se vea de forma clara, lo pintamos de los colores originales naranjo vertical, blanco horizontal. Estableciendo que tenemos
una hiperplasia, ya sea vertical, horizontal o mixta, la siguiente pregunta es si está activa o no, porque esto va a depender claramente de nuestro tratamiento y qué es lo que vayamos a hacer. Y para esto existen dos formas de verlo, que es un examen de radiofármaco o un seguimiento clínico. Estos estudios pueden ser una cintigrafía planar, un SPECT o un PET scan, y el seguimiento clínico siempre va a ser por fotos faciales, intraorales o de los montados y un combi. El seguimiento clínico, esto es al menos seriado de cada 6 meses por un periodo, idealmente teniendo al menos 3 registros. La cintigrafía ósea o todos los exámenes SPECT o PET van a tener una alta sensibilidad pero una baja especificidad. Pueden mostrarnos que existe una diferencia del lado derecho del lado izquierdo o viceversa, pero no nos quiere decir o no nos diagnostica una hiperplasia condilar. El seguimiento clínico es el diagnóstico más seguro y que si nosotros hicimos inicialmente un diagnóstico morfológico, o quizás el paciente está partiendo, pero tenemos dudas y vemos progresivamente un aumento de su asimetría, es seguro que estamos en presencia de una hiperplasia sumado a que está activo. Obviamente la suma de ambas siempre es mucho más certero. Ahora, dentro de un protocolo, lo primero es, como les hablábamos, un diagnóstico morfológico para dar una hiperplasia condilar. Y esto entra en un protocolo, que para ver si está activo o no, hacemos un seguimiento prospectivo e imágenes por lo menos a un año. Fotografías faciales, bucales, modelos montados y combin son parte del seguimiento clínico, más SPECT de ATM comparativo. Hoy en día, y veremos la diferencia entre centigrafía y SPECT, que es lo que se utiliza, queremos comparar el lado derecho y el lado izquierdo. Y si tenemos menor diferencia del 10% entre uno y el otro lado, hablamos que menos del 10% está inactivo y más del 10% está activo. Pero para nosotros no solo un examen es suficiente, debemos tener 2, idealmente 3, para poder tener una curva. Y si la hiperplasia condilar está activa, será una condilectomía más cirugía ortognática, que lo veremos en otra cápsula cuando hablemos de tratamiento de hiperplasia. Mientras tanto, nos detendremos en el diagnóstico y hablemos de cintigrafía ósea. Esta es una técnica empleada en medicina nuclear que consiste en la inyección de un radiofármaco y su seguimiento en imágenes, según es captado en diferentes tejidos. Dependen del radiofármaco utilizado, si puede ser usado para estudio de tejidos blandos, donde fundamentalmente es el seguimiento de cáncer, y su metástasis para estudios de la función hepática. La cintigrafía ósea aparece en el principio de los 80 y fundamentalmente es para ayudar en los tratamientos quirúrgicos en niños con malformaciones. En otras palabras, como un método de monitorización de crecimiento óseo. Es así que específicamente la cintigrafía consiste en una inyección de tecnesio 99, metilén de fosfato 2 a 4 horas antes del examen y luego se toman imágenes planas, que hoy en día ya casi no se utiliza. El tecnesio tiene afinidad por los sitios óseos donde hay actividad metabólica celular, llámese crecimiento celular, óseo normal o anormal. Y este era el tipo de imágenes que observábamos cuando se pedía una cintigrafía ósea. Es necesario tomar imágenes de la columna vertebral, dado que lo que se hacía era comparar la cuarta y quinta vértebra con lo que íbamos a estudiar, en este caso la articulación. Eh, se, Si el resultado entre la captación de un lado respecto al otro sobrepasa la desviación estándar señalada en la tabla, se considera una captación anormal. Hoy en día ya las tomografías planas dejaron de ser útiles dado que apareció el escáner y aquí aparece el SPECT que ocupa las mismas bases de la cintigrafía, pero tenemos un examen volumétrico donde hoy en día para nosotros la forma ideal es comparar los voxeles captados por la ATM derecha y la ATM izquierda y comparamos la captación. Se sigue en muchas partes todavía comparando con clivus o con columna vertebral, cuántos captan ello y cuánto captan las articulaciones, pero para nosotros es mucho más específico que nos comparen ATM derecha y ATM izquierda.
En un estudio, 18 pacientes fueron comparados con un grupo de 11 años que no tenían sintomatologías de articulación. Y se vio que o encontraron diferencias al menos de un 6% entre ambos cóndilos, siendo absolutamente normales. Y es por eso que seguimos y mantenemos el 10% de diferencia entre ellos. Todos estos estudios, no nos alargamos más en otro tipo de estudios por acceso, pero al igual que el SPEC, el PET, SPECity y otras, son muy sensibles, son capaces de captar diferencia o crecimiento, pero también pueden captar inflamación u otras cosas. Por lo tanto, son inespecíficas. Pero en un correcto escenario y sabiendo que el paciente no está con alguna patología o algún dolor o trauma, son muy buenas para captar, muy sensibles, pero inespecíficas como estamos conversando. Y un examen, solo un examen no representa un diagnóstico y es necesario idealmente tener 2 o 3 SPEC, además del seguimiento clínico para interpretar que nuestro paciente está con una hiperplasia activa. Eso fue todo con respecto al diagnóstico. Si vemos un resumen, lo que quisimos mostrar acá son las diferencias en alteraciones mandibulares, de asimetrías mandibulares, cómo establecer su diferencia y entendiendo que si es una hiperplasia condilar, esa hiperplasia se diagnostica de forma morfológica. Y lo que corresponde después de diagnosticarla es pedir un examen complementario como un SPEC para poder evaluar si está activa o no. Pero no hay nada como un buen y correcto seguimiento clínico. Luego de esto, obviamente, nos quedamos con ganas de ver la parte de tratamiento, pero estamos en el periodo que estamos viendo diagnóstico y cuando ya lleguemos a tratamiento, llevaré o traeré otra cápsula que hablaremos del tratamiento. Si es que quieres saber un poco más, te invito a ver, si es que no has visto el webinar de respuesta condilar, en donde hablaremos en parte nuestra forma de ver y tratar la hiperplasia, entendiendo lo que para nosotros es la respuesta condilar. Los dejo, ha sido un gusto.